Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero confirmar si me escuchan bien, por favor. Hola, profe, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día especial, ¿cierto? Se conmemora el 18 de octubre, una fecha que cambió el país, ¿cierto? Y que probablemente puede traer muchas complicaciones, muchos problemas para poder desplazarnos a nuestros hogares, ¿cierto? Así que qué bueno que se pudo tomar esta medida. Yo estaba muy preocupado también por la clase. Así que, dada la flexibilidad que nos dio el director de escuela, hoy día estamos haciendo la clase online. ¿Ya? Hoy día estamos haciendo la clase online para poder evitar, ¿cierto? Y mitigar cualquier riesgo que nos pueda ocurrir, ¿cierto? Dadas las manifestaciones que probablemente van a haber durante el día. ¿Ya? Así que ese es el motivo principal por qué estamos reunidos el día de hoy a través de Zoom. ¿Mm? Bien, la clase la voy a dejar grabada, la voy a grabar, por si alguno de sus compañeros no se pudo conectar por algún motivo, y bueno, van a tener la grabación a disposición para que la puedan revisar los que no se puedan conectar. ¿Ya? Bien, vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase de Administración de la Producción 2. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, y esta unidad se llama planificación agregada. ¿Ya? Planificación agregada. Voy a tratar de hacer una clase no tan extensa, una clase breve, para que no nos agotemos, ¿cierto? Pero sin embargo podamos ver lo que tengo planificado para la sesión del día de hoy. ¿Ya? La presentación de la clase el día de hoy también la tienen disponible en Educandus para que la puedan bajar, la puedan revisar, y también les dejé compartido un archivo Excel que es el que vamos a utilizar el día de hoy para poder hacer un ejemplo, ¿cierto? Para poder calcular los distintos planes para evaluar, ¿cierto? Estoy aquí ingresando, que ingrese Martín. ¿Ya? Para evaluar los distintos planes de producción que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Bien, vamos entonces, voy a compartir la pantalla y comenzamos inmediatamente. A ver, ahí sí. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, profe, se ve Sí, bien. profe. Ya, muchas gracias. Ya, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden interrumpir sin problema. ¿Mm? Y me hacen todas las preguntas que estimen convenientes. Vamos a comenzar. Ok, ya estamos en la etapa final, digamos, de la planificación y control de las operaciones. Partimos entendiendo cuál es el fundamento del área de operaciones, para qué sirve, ¿cierto? ¿Dónde está inserto esta unidad en una empresa? ¿Con quién conversa? ¿Con quién se tiene que compartir información? ¿Cuáles son los distintos insumos que yo voy a tener? ¿Para qué? Para poder obtener finalmente un producto terminado, ¿cierto? Lo que se llama el output, ¿cierto? O mi producto terminado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de un proceso de transformación, y este proceso de transformación está inserto, ¿cierto?, en el área de operaciones, que es el encargado de producir el producto terminado a través de los distintos sistemas de producción, los sistemas productivos. Entonces ahí uno va viendo cómo voy a planificar el proceso para poder cumplir las expectativas y poder entregar el producto final. Bien. Y para poder llegar a eso, bueno, empezamos a descubrir distintos conceptos que nos fueron ayudando a interpretar esto, y esto es la productividad, ¿cierto? Levantamiento de procesos e identificación de mejoras en los procesos productivos,
gestión de la demanda, o planificación o proyección de la demanda, ¿cierto? O pronóstico de la demanda también lo podemos encontrar. Y finalmente, ¿cierto? En base a la planificación de la demanda, yo tengo que aprender a gestionar de una manera eficiente los inventarios. Los inventarios que se generan en todo este proceso de producción. Y también vimos, ¿cierto?, que existen distintos tipos de inventarios. Pero nosotros estamos enfocados, ¿cierto?, en esta última parte, que es el inventario de productos terminados, ¿va? Que los tengo en la bodega y que están listos para poder distribuirlos a mi cliente final. ¿Okay? Entonces ahí vimos, ¿cierto?, cuánto es la cantidad óptima que yo tengo que entregar a mi cliente y cada cuánto tiempo yo debiese hacer la entrega, ¿cierto? Y eso fueron las dos decisiones que tenemos que, o aprendimos más bien dicho, ¿cierto?, a tomar al momento de revisar nuestros inventarios. Entonces ahora, conociendo cómo se calcula la productividad, cómo está diseñado el proceso productivo, cómo yo hago un buen pronóstico de la demanda y conozco cómo tengo que administrar mis inventarios, pasamos a la última fase, donde ahora tengo que saber, bueno, tengo todos los conceptos, pero ahora tengo que planificar. Tengo que hacer lo que se llama el control y planificación de las operaciones. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer a través de distintos planes, ¿ya? A distintos planes y a distinto nivel, a distinto nivel, dependiendo del horizonte de tiempo. Vamos a partir con este primer plan, que es el que se llama planificación agregada, que es más bien una planificación a largo plazo, ¿ya? Con una mirada estratégica, donde vamos a definir muchas cosas. Vamos a definir cuánto va a ser mi presupuesto de operaciones, cuántas lucas yo me voy a gastar para poder producir cierta cantidad de productos terminados. Y esa cantidad de productos terminados va a venir determinada por la proyección, por el pronóstico de la demanda. Por eso fue tan importante que aprendimos, ¿cierto?, a pronosticar distintos modelos dependiendo cómo esté distribuida mi demanda. Si era una demanda horizontal, si es que mi demanda tenía una tendencia, o si tenía un decremento, o si era una demanda estacional, etcétera. Entonces, en base a eso, uno va buscando las distintas alternativas para poder preocuparme de cuáles van a ser los parámetros que voy a utilizar para poder obtener finalmente el producto terminado. Denme un minuto, por favor. Vale. Ok, entonces comencemos con este primer modelo, ¿cierto? La planificación agregada. Acá. Entonces, partimos, ¿cierto?, con la administración de la producción. Primer punto, ¿cierto?, que es fundamental para poder entender este proceso de control y planificación de las operaciones. Siempre el proceso de planificación y control de la producción debe seguir un enfoque jerárquico. ¿Por qué? Porque voy a partir con una decisión estratégica, que va a ser la planificación agregada. Luego voy a bajar a un siguiente nivel, que es donde voy a tomar decisiones del nivel táctico, que eso se llama planificación, plan maestro de la producción. Y finalmente voy a llegar a un nivel operativo, donde vamos a trabajar la planificación de requerimientos de materiales. Y por eso es tan importante que exista esta integración vertical entre los distintos objetivos, partiendo por el objetivo estratégico a largo plazo, el objetivo táctico a mediano plazo, y finalmente los objetivos operativos, que van a ser más bien en el corto plazo y que está orientado a qué es lo que voy a hacer el día de mañana, ¿ya? Decisiones muy a corto plazo. Y también lo discutimos, ¿cierto?, que era muy importante establecer una relación horizontal con el resto de las áreas funcionales de la organización, porque voy a necesitar información para poder tener construir este plan de el área de costos, por ejemplo, que me va a entregar cuánto me cuesta el producto. Voy a obtener información de marketing, por ejemplo, para saber cuántos son los convenios, cuáles son las alianzas comerciales que yo tengo.
y también voy a recibir la demanda, voy a tener información del área de recursos humanos para saber cuántos trabajadores tengo, cuántos operadores son de planta, cuántos trabajadores son part-time, cuántos trabajan tiempo completo, cuántos trabajan tiempo parcial. ¿Ah? Información del área de ingeniería, por si existe algún cambio considerable en el diseño del producto. Y si existe un cambio en el diseño del producto, bueno, tengo que ver cómo eso me afecta a todo mi sistema productivo. Por eso estamos hablando acá de que siempre tiene que existir esta relación horizontal, porque voy a recibir información, input, de distintas unidades para poder obtener y crear y construir esta planificación agregada. Entonces, ¿cómo parte el proceso de planificación? Parte siempre con un plan de negocio, ¿ya? A nivel estratégico. Nos juntamos, ¿cierto? Hacemos este proceso de planificación estratégica donde tengo que revisar varios aspectos. La capacidad, tengo que diseñar, bueno, ¿cuánta capacidad es lo que yo quiero procesar? ¿Cuáles van a ser los pedidos? ¿Cuál va a ser el pronóstico de la demanda en función de todos los acuerdos, todos los convenios que el área de marketing nos puede ayudar a traer, ¿cierto? Él es el que nos ayuda a traer la demanda a nuestra empresa. Vamos a trabajar en promociones, van a haber descuentos y podría ser también otras consideraciones que vienen del mercado. ¿Ah? Variables externas principalmente que a lo mejor no están al alcance de nosotros, pero de alguna manera nos van a influenciar en el resultado que pueda obtener de este proceso de planificación. Entonces, si yo tengo todos esos aspectos, los analizo y hago la bajada a través de este plan de negocio. Hago la bajada y finalmente me meto en este mundo que es la planificación y control de las operaciones. Primer plan, entonces, que vamos a revisar planificación agregada de la producción. Pero para poder determinar cuánto es lo que yo voy a producir durante un periodo de planificación, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Tengo la capacidad instalada suficiente para poder hacerme cargo de lo que me están pidiendo o requiriendo mis clientes? Esa es una de las primeras decisiones que uno tiene que tomar, que tengo que revisar. Por eso siempre analizo, bueno, ¿cuál es la capacidad instalada? ¿De cuántos metros cuadrados va a ser la planta productiva? ¿Cuánta va a ser la capacidad de procesamiento por turno o por hora? Para poder planificar si con los equipos que tengo soy capaz de producir en una dinámica de un turno, dos turnos, tres turnos, lo que sea, para poder lograr el objetivo que es el producto terminado puesto, ¿cierto?, donde el cliente. Entonces ahí parte este proceso de planificación agregada. Una vez que yo tengo construido este proceso de planificación agregada, hago una bajada. Voy a aperturar esta planificación y por algo tiene un apellido, porque si no se llamaría una planificación a secas, ¿no? O planificación de la producción. Pero tiene un apellido que es súper importante y se llama planificación agregada de la producción. ¿Por qué? Porque la planificación que yo voy a hacer a este nivel, un nivel estratégico en un horizonte de 1 a 3 años, tengo que preocuparme de hacer una estimación para saber cuál va a ser mi presupuesto de operaciones. Pero no voy a hacer una planificación a nivel de producto. ¿Ah? Si yo tengo una línea de producción que tengo 20 productos, yo no voy a hacer la planificación agregada por cada línea de productos, sino que los voy a agregar, los voy a tener en una unidad equivalente que me permita tener el presupuesto de operaciones. ¿Cuál es esta unidad equivalente? Generalmente es horas hombre, horas máquina, cantidad de trabajadores, ¿cierto? O podría ser también unidades procesadas o puede ser también producto terminado, pero siempre agrupado por familia de productos. ¿Ya? Una agregación a un nivel, ¿cierto?, más arriba, ¿ok? Un nivel más, ¿cómo se llama? Agregado, un nivel por familia de productos. Si yo tengo ahora esta planificación y la hago de forma agregada,
Lo que viene ahora es hacer otro plan, ¿ya? A un horizonte de tiempo un poco más acotado, alrededor de 6 meses, 8 meses, donde ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desagregar el plan, voy a desagregar la planificación agregada que yo hice en un horizonte de un año. ¿Ah? Ahora lo voy a desagregar. Y en el plan maestro de la producción es donde yo hago una planificación a nivel de producto. Si yo tengo 20 productos, siguiendo el ejemplo, ahora sí en el plan maestro de la producción voy a hacer una planificación por cada producto. Entonces voy a tener 20 planes maestros de la producción, pero solamente una planificación agregada. ¿Okay? Entonces, este plan, el plan agregado es el que manda, porque de esta planificación agregada voy a desagregar los distintos planes, que sería el plan maestro de la producción, y a continuación del plan maestro de la producción viene la planificación de requerimientos de materiales, o más conocido como MRP. Ok. ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer esta planificación de la producción? El objetivo principal es poder coincidir la tasa de producción con la tasa de la demanda. ¿Cómo lo hago? Bueno, la tasa de la demanda va a venir dada por el pronóstico de la demanda o va a venir dado por los distintos requerimientos que vienen de mi cliente. Y por otro lado, viene la tasa de producción. ¿Cuánto soy capaz de producir en un horizonte de tiempo? ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos buenos pronósticos de la demanda, teniendo en consideración la capacidad instalada que tenga mi empresa, yo podría ser capaz de nivelar o de coincidir esta tasa de producción y esta tasa de la demanda. Pero sabemos que eso es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque siempre va a existir incertidumbre en la demanda. ¿Ok? O podría yo vender mucho más de lo que produzco. Entonces ahí puede venir otra decisión que yo puedo tomar. Puedo hacer una subcontratación, que podría ser una estrategia para poder nivelar y poder coincidir la tasa de producción. Entonces la decisión que viene es cuánto y cuándo debo fabricar. Entonces, como sabemos de que hacer coincidir la tasa de producción con la tasa de la demanda va a ser un poco complejo, una tarea compleja, es donde viene la importancia del uso de los inventarios, que eso es lo que se llama el inventario de previsión, ¿ya? No es el inventario de seguridad, el inventario de previsión, donde cuando yo tenga una mayor producción que la demanda, es decir, la producción está sobre la tasa de la demanda, voy a acumular inventarios. Y esos inventarios que yo acumule por este aumento de producción versus la tasa de la demanda, lo voy a ocupar cuando la tasa de la demanda sea superior a la tasa de producción. ¿Ok? Entonces, este inventario que acumulé en un periodo pasado, lo voy a utilizar cuando mi tasa de la demanda supere a la tasa de la producción. Y ese concepto se llama inventario de previsión. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces los planes que vamos a conocer en este módulo? Primero, lo que estamos conversando, planificación agregado o plan agregado de la producción. Un horizonte a largo plazo, que esto podría ser entre 1 a 3 años, donde yo voy a definir el plan de la producción, pero siempre considerando la capacidad instalada, para saber si voy a ser capaz o no de cumplir el requerimiento. Tengo que considerar el mercado, tengo que considerar los costos que se van a generar. Y por lo tanto, este plan que yo voy a construir, que me va a servir para poder tener el presupuesto de operaciones, lo voy a ir actualizando año a año. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene este plan, que se puede ir actualizando, lo voy a ajustar en función de la demanda. El segundo plan
que lo vamos a ver ya la próxima semana, corresponde a el plan maestro de la producción, que se ejecuta a continuación del plan agregado. Corresponde a periodos más cortos y concretos, alrededor de 6 meses, semanas o meses. ¿Ya? Ahí hay distintos horizontes que uno puede trabajar. Pero lo que generalmente se ocupa es que el plan maestro de la producción no es superior a 6 meses. ¿Okay? Y aperturado idealmente por semanas. Y del plan maestro de la producción van a también generar distintos planes. Un programa detallado de la producción, ¿bien? Que son periodos extremadamente cortos, y también la planificación de requerimientos de materiales. Que lo importante del MRP, o planificación de requerimientos de materiales, que siempre se va a ejecutar a continuación del plan maestro. ¿Y por qué? Porque el plan de requerimiento de materiales se preocupa de hacer una planificación hacia atrás. Porque el plan maestro, recuerden lo que les dije, voy a aperturar o voy a hacer una planificación de cuánto es el producto terminado que tengo que entregar a mi cliente en cierta fecha. Entonces, el MRP, o planificación de requerimientos materiales, va a planificar hacia atrás cuáles van a ser los distintos materiales, los insumos, las actividades de ensamble que requiero para poder tener en la fecha que dice el plan maestro de la producción el producto terminado. ¿Ya? Por eso es súper importante conocer cómo está compuesto el producto para poder hacer esta planificación y poder cumplir con exactitud y con certeza la fecha en la cual el plan maestro de la producción me indica la cantidad que tengo que tener a disposición de los clientes. Entonces, si vemos, ¿cierto?, esta cadena de valor, tenemos en el largo plazo la planificación estratégica, donde voy a definir cuáles van a ser mis objetivos, ¿cierto? Y en el mediano plazo, yo ya entro, ¿cierto?, con este sistema, donde voy a preocuparme de gestionar buenas compras a través de mis proveedores, voy a hacer esta planificación de la producción y finalmente tengo que preocuparme de distribuir el producto, logística de salida. ¿Ya? Y todo eso está apoyado por un pronóstico de la demanda o planeación de la demanda. Ok. Ya entrando en tierra derecha, ¿cierto? Como se dice, la planificación agregada se hace en un horizonte de tiempo generalmente de 1 año a 3 años, y las actividades que se realizan utilizando este plan son la planificación de ventas, hacer presupuestos, y acá es donde es lo importante, hacer un buen presupuesto de operaciones para saber cuánto es lo que tengo que disponer para poder tener los productos terminados. Gestión del personal, ¿cuánto recurso humano voy a tener que tener a disposición en este año que voy a trabajar? ¿Cuántas personas van a trabajar a tiempo completo? ¿Cuántas personas van a trabajar en media jornada? ¿Cuántos turnos voy a hacer? ¿Un turno, 2 turnos o 3 turnos? Y también tengo que preocuparme de hacer una buena selección de proveedores, que eso también es súper importante en una cadena de suministro. Si me falla un proveedor, probablemente, ¿cierto?, me va a fallar toda la planificación que viene hacia adelante. Y eso, ¿cierto?, lo vamos a discutir cuando veamos, ¿cierto?, la planificación de requerimientos de materiales. Entonces, ¿cómo parte este proceso de planificación? Lo primero que tengo que determinar son las necesidades futuras de productos finales. Siempre, ¿ya? Y acá esto es muy importante, siempre la planificación agregada y el plan maestro de la producción lo vamos a hacer con las necesidades futuras de los productos finales o el producto terminado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer el pronóstico de la demanda, pero recuerden, siempre de forma agregada, ¿ya? Siempre de forma agregada. Es decir,
no se refiere a cada tipo de producto de forma particular, sino que los tengo que agrupar por familia de productos o buscar una unidad equivalente que me represente y pueda llegar a estimar cuánto va a ser el presupuesto de operaciones que voy a tener en un año. ¿Qué significa entonces que trabaje de forma agregada? Que voy a sumar todos los productos en esta unidad equivalente. Y con esa unidad equivalente voy a proponer una cifra global como plan de producción. ¿Cuáles son las unidades equivalentes? Las que les comenté hace un momento. Horas hombre, horas máquina, cantidad de trabajadores, etc. ¿Ah? Una unidad que pueda representar y finalmente tener esta cifra global. ¿Ya? Entonces, yo les conté que para poder hacer este proceso de planificación agregada, lo primero que tengo que hacer es verificar la capacidad instalada o la capacidad que voy a tener para atender ese nivel de producción. Si es que la capacidad instalada no da abasto, me falta cierta capacidad, puedo hacer dos cosas. Uno, o desarrollo un proyecto nuevo para poder aumentar esta capacidad y preparar, ¿cierto?, este sistema a lo requerido, pero eso muchas veces no es factible, porque eso implica un desembolso importante de recursos. Por ejemplo, ampliar una línea de producción, ampliar la capacidad donde va a estar las máquinas y equipos. Y eso finalmente son inversiones. Y las inversiones están, ¿cierto?, supeditadas al flujo o liquidez que pueda tener la empresa. Entonces, muchas veces, en el corto plazo no es factible aumentar la capacidad porque genera una inversión importante. Pero lo que uno podría hacer es retroalimentar el sistema de planificación agregada para que se vaya modificando y se vaya adecuando a la capacidad real que yo tengo disponible. Y para ello, yo puedo ocupar alguna estrategia, como por ejemplo, turnos adicionales, horas extras, subcontratación, utilizar los inventarios, y con eso yo mantengo mi capacidad instalada, pero voy retroalimentando al sistema con todas estas variables que me van a ayudar a poder tener finalmente esta cifra global. Entonces, para poder hacer este plan, esta planificación agregada, o también lo pueden encontrar en la literatura como el plan de ventas y operaciones, voy a obtener información de distintas fuentes. Del área de operaciones probablemente tal. Voy a obtener información referente a la capacidad actual de las maquinarias, cuáles van a ser los planes sobre capacidad futura, si me quiero ampliar o no, capacitación de la fuerza de trabajo, nivel actual de personal, cuántos operadores de máquinas tengo actualmente. Información súper importante porque si me faltan operadores, bueno, tengo que tomar la decisión de incorporar al equipo de trabajo o en el caso contrario, si me sobran, ¿cierto? Tengo que tomar la decisión de desvincular en algún momento. ¿Ah? Del área de materiales o el área de adquisiciones, me va a llegar información sobre la capacidad que tienen los proveedores que yo tengo. ¿Cuánta es la capacidad de almacenamiento? ¿Cuál es la disponibilidad de los materiales para poder tener finalmente el producto terminado? De la ingeniería, ¿cuáles van a ser los nuevos productos que vamos a lanzar al mercado? Cambios en el diseño de los productos, alguna normativa especial. Hay normativas ambientales, ¿cierto?, que finalmente hacen que esto sea un cambio. La ley RED, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida del productor, hace que esto cambie la forma de ver las cosas desde el diseño. ¿Ah? Ya no tengo que colocar envases en el mercado, porque si coloco envases y embalaje en el mercado, después tengo que hacerme cargo. Y eso genera, ¿cierto?, lo que se llama la logística inversa. ¿Para qué? Para poder cumplir con las metas que indica la norma, que indica la ley. Entonces también es algo que tenemos que considerar al momento de planificar
cuánto es lo que voy a producir durante un mes y bajo qué condiciones voy a producir. De marketing o distribución, vamos a tener las necesidades de los clientes, pronósticos de la demanda, comportamiento de la competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Qué está vendiendo mi competencia? ¿Cuánto está vendiendo mi competencia? ¿Qué acciones está haciendo mi competencia? Siempre es importante mirar hacia el lado. ¿Ah? Siempre es importante mirar lo que está haciendo. Así tengo una oportunidad de mejorar o igualar. Contabilidad, también importante, porque nos va a llegar los datos sobre los costos, la situación financiera de la empresa. ¿Estoy en una situación donde me puedo endeudar? Depende, ¿cierto? Va a depender de la información propia de la empresa. Y de recursos humanos también es súper importante. ¿Cuáles son las condiciones del mercado laboral? ¿Cuáles son las capacidades que tengo de capacitar? Que también es un costo que uno debe incorporar al momento de hacer el plan. Por lo tanto, si somos capaces de hacer un plan agregado bien elaborado, este tiene que lograr adaptar la producción a las distintas oscilaciones de la demanda, a la incertidumbre que esto pueda generar, o tratar de reducir la intensidad de estas oscilaciones. ¿Cómo? Interviniendo sobre la demanda a través de promociones, una campaña de marketing, hacer un descuento por volumen, cosa de que pueda minimizar o mitigar estos efectos que podría tener la demanda que finalmente me puede perjudicar al momento de planificar cuánto es el producto que tengo que producir. Por lo tanto, este plan, ¿para qué me va a ayudar? Me va a ayudar, por un lado, a minimizar los costos y maximizar los beneficios. Me va a ayudar también a maximizar el nivel, el servicio al cliente. Me va a ayudar a minimizar la inversión en inventarios, que era un costo importante también que tiene el área de operaciones. Minimizar los cambios en el ritmo de la producción. Minimizar las variaciones en la plantilla. O también maximizar la utilización de la capacidad productiva. ¿Ah? Todo eso es lo que queremos lograr con este sistema de planificación. Entonces existen ciertas preguntas que nos tenemos que hacer al momento de realizar un plan agregado. Preguntas como, por ejemplo, ¿se deben utilizar los inventarios para absorber los cambios de la demanda durante un periodo de planificación? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, si tomamos la decisión de utilizar los inventarios, entonces tengo que tener claridad cuánto inventario voy a generar y en qué periodo del tiempo los voy a utilizar. Inventario de previsión. ¿Debe la empresa ajustarse a los cambios variando la fuerza laboral? Puede ser una alternativa. Esa es una estrategia que vamos a evaluar, que se llama seguimiento de la demanda. Voy a ir contratando y voy a ir desvinculando en función de cómo se vaya moviendo mi demanda. ¿Okay? Entonces voy a ir ajustándome en función de la demanda. ¿Debo utilizar empleado a tiempo parcial o utilizar las horas extras y el tiempo de inactividad para absorber fluctuaciones? Podría también ser una buena estrategia para poder, ¿cierto?, cumplir con los requerimientos. ¿Debe utilizarse la subcontratación durante la fluctuación de pedidos para mantener una plantilla estable? Si tengo buenos proveedores y confiables, claramente la puedo utilizar. Tengo que ver, ¿cierto?, evaluar costos y calidad. ¿Deben modificarse los precios u otros factores para influir sobre la demanda? Si es que yo quiero minimizar cómo se comporta la demanda, uno podría utilizar factores, precios, descuentos para poder influir sobre la demanda. Pero eso no me garantiza un éxito. ¿Y por qué no me garantiza el éxito?
porque son variables externas que no dependen de nosotros. Va a depender del mercado. Entonces uno podría hacer estas acciones, pero no me asegura de que eso pueda tener un buen efecto sobre la demanda. Entonces, en función de los objetivos propuestos, existen distintas decisiones antes de lanzar el plan agregado. Y decisiones como, por ejemplo, voy a utilizar el sobretiempo, voy a hacer turnos adicionales, ¿para qué? Para tener menos personal, voy a hacer contratación o despidos, o voy a incluir gente part-time, voy a utilizar subcontratación, voy a hacer formación de inventario en periodos de baja demanda, voy a utilizar el leasing de instalaciones, voy a acumular demanda, o voy a cambiar la demanda vía precio o promoción. Son todas estas variables que vamos a tener que analizar para poder construir, ¿cierto?, nuestro plan. O también podría ser, bueno, ¿sabes qué? Finalmente no voy a utilizar ninguna estrategia y simplemente no voy a satisfacer la demanda. Voy a tener pérdida en las ventas, pero no voy a hacer ninguna acción porque probablemente a lo mejor no existe el personal, no existen los equipos o finalmente no lo voy a hacer. No voy a satisfacer la demanda. Entonces, para poder lograr la adaptación del ritmo de producción de estas oscilaciones de la demanda, dada la incertidumbre que existe, existen dos opciones. ¿Ya? Dos opciones. Lo primero son las opciones de capacidad. Es decir, y esto es donde nosotros nos vamos a meter fuertemente, no trato de modificar la demanda, sino que trato de absorber sus fluctuaciones a través de horas extras, inventario, subcontratación, por ejemplo. O la segunda opción que uno puede trabajar es opciones de demanda. Y en este caso lo que yo voy a tratar de hacer es intentar alisar los cambios en el patrón de la demanda vía precio, promociones, acciones de marketing que van a influenciar sobre la demanda para poder minimizar, intentar alisar estos cambios en el patrón de la demanda. ¿Okay? Partamos entonces analizando las opciones de capacidad, que es donde fuertemente nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces para poder no influenciar sobre la demanda, sino que absorber estas fluctuaciones? ¿Ya? Como no es posible incrementar la capacidad instalada, dado que eso es una inversión, es un costo, un desembolso que tengo que hacer, entonces lo que yo hago es, uno, voy a cambiar los niveles de inventario, o podría ser una variación de la plantilla contratando o despidiendo personal, o variar los volúmenes de producción mediante horas extras y aprovechando las horas de inactividad, o podría evaluar también la alternativa de la subcontratación. ¿Ya? Esos son algunos tips que uno puede utilizar para poder, ¿cierto?, absorber estas fluctuaciones que existen en la demanda. Y también utilizar empleado a tiempo parcial. Entonces miremos este gráfico. Miremos este gráfico que tenemos acá. Tenemos por un lado, ¿cierto?, en el eje X los meses del año. Un año, ¿tá? De enero a diciembre. Y en el eje Y voy a tener la cantidad o la demanda. ¿Ah? ¿Cuánto es lo que me están demandando mis clientes? Entonces, si nos fijamos en la curva negra, ¿cierto? Lo que está en negro, uno puede decir de que la demanda es estacional, porque
tengo algunos meses donde me está aumentando la demanda, que son los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y en los meses de invierno existe una baja, ¿ok? Existe una baja. Desde marzo hasta agosto, fíjense de que hay una baja y luego hay un aumento. Entonces, si esto nosotros lo pusiéramos en distintos años, nos podríamos dar cuenta de que este patrón se va a repetir y por lo tanto podríamos decir que es un patrón estacional. ¿Okay? Entonces, también existe lo que es la línea punteada, la que está, ¿cierto?, con rojitos y con puros puntitos. Eso es mi capacidad instalada, que sería lo máximo que yo podría producir, porque esa es mi capacidad instalada. No puedo producir más, ¿ok? Entonces eso es lo máximo que yo tengo. Entonces acá vienen las distintas estrategias que uno puede evaluar. Por ejemplo, la primera estrategia que vamos a aprender a calcular es lo que se llama seguimiento de la demanda. ¿Ya? Seguimiento de la demanda. Entonces, el seguimiento de la demanda, como dice su nombre, yo me voy a mover en función de cómo esté la demanda. Si en algún mes aumenta la demanda, entonces yo voy a producir lo que me dice la demanda. Si en el mes siguiente baja la demanda, voy a producir ese nivel. Si el tercer mes aumenta un poquito, voy también a producir exactamente lo que me está diciendo la demanda. ¿Cómo logro eso? Generalmente, eso se logra haciendo un movimiento en la plantilla de los trabajadores, contratando y despidiendo. Cuando tengo que producir más, voy a contratar más. Y cuando tenga que producir menos, voy a tener que, lamentablemente, desvincular. ¿No? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a aprender a evaluar. La primera estrategia, seguimiento de la demanda. Me muevo en función o al ritmo de la demanda. ¿Cómo lo hago? Contratando o desvinculando trabajadores. ¿Bien? Otra alternativa que uno podría evaluar es la segunda estrategia que vamos a conocer, que se llama estrategia de nivel de utilización o estrategia de capacidad constante, que es la línea azul que ustedes ven ahí, ¿no? Una línea azul. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Tengo que tomar una decisión y la decisión consiste en definir cuál va a ser este nivel fijo. Y voy a mantener fija la plantilla y voy a trabajar de forma constante durante todo el año. ¿Ya? Distinto al seguimiento de la demanda, que me voy moviendo. En este caso, la estrategia de nivel de utilización, yo fijo un estándar, fijo un nivel, ¿ok? Pero fijo un nivel que me acompañe, un nivel que yo pueda cumplir con los requerimientos, obviamente. ¿Ok? Entonces, acá es donde uno puede utilizar los inventarios. Principalmente los inventarios que se generen por un aumento en la producción, los voy a utilizar cuando tenga menos producción que la demanda. ¿Ok? Lo que ustedes ven ahí, las flechas. Estoy produciendo sabiendo que mi demanda está por debajo de la tasa de producción. Por lo tanto, estoy acumulando inventario. Y ese inventario acumulado lo voy a utilizar cuando la demanda esté sobre la producción. ¿Ok? Inventario de previsión. Y una tercera alternativa que uno podría evaluar es lo que se conoce como una estrategia mixta. ¿Ya? Una estrategia mixta, que podría ser que en algunos meses yo haga seguimiento de la demanda y en otros meses yo pueda definir un nivel fijo o dos niveles fijos de producción. Entonces uno podría ir probando distintas alternativas, distintas formas, cosa de que uno tome la decisión y se quede con el plan que genere los menores costos. Ese es el objetivo. El objetivo es evaluar estas estrategias y tomar una decisión sobre cómo
voy a operar durante este año, pero siempre con la mirada de la estrategia que me genere el menor costo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Me da un poquito de agua. ¿Hay alguna duda? Y, bueno, y lo segundo, ¿cierto? Que esto ya no lo vamos a ver tan en detalle porque es algo que no depende de nosotros, sino que depende de variables externas, es analizar las opciones de demanda, ¿ya? Donde el objetivo es modificar la demanda para poder amortiguar sus oscilaciones. Que, por ejemplo, no sea estacional, sino que ojalá que la demanda sea pareja durante todo el año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que influir sobre la demanda con publicidad, con promociones, con precio, con venta directa, con retención de pedidos durante los periodos de alta demanda, o haciendo una combinación de productos y servicios con ciclos de demanda complementario. Desarrollo de nuevos productos que pueda suplir, ¿cierto? Cuando tengo un aumento o un pic o cuando tengo muy poca venta. ¿Ah? Tengo que pensar con productos sustitutos, por ejemplo, o nuevos productos. ¿Ok? Pero lo que les decía hace un rato era de que si bien uno podría intentar utilizar esta estrategia, generalmente no puedo asegurar de que esto pueda tener un efecto, porque son variables que finalmente están fuera del alcance de nuestra empresa y depende, ¿cierto?, de otras variables, variables externas. Ok, son las 7 de la tarde, tomemos un descanso de 10 minutos y retomamos a las 7:10 para poder contarles, ¿cierto?, cómo es el proceso de la planificación agregada y vamos a hacer un par de ejemplos. ¿Ya? Nos reencontramos en 10 minutos. Ya, ok, estamos de vuelta. Okay. Ya, vamos a continuar entonces. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Quizás voy muy rápido. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, vamos a continuar entonces. Lo que vamos a ver ahora, les voy a contar cómo es o cuáles son las etapas para poder construir, ¿cierto?, una planificación agregada. ¿Ya? Principalmente lo que vamos a hacer es que vamos a determinar los pasos que tenemos que trabajar y vamos a aprender a evaluar dos estrategias. Vamos a aprender a evaluar la estrategia de seguimiento de la demanda, vamos a evaluar la estrategia de nivel de utilización y como tercer punto va a ser, vamos a aprender a evaluar una estrategia mixta, que va a ser una mezcla, ¿cierto?, de seguimiento de la demanda con nivel de utilización. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora con algún ejemplo. Ya, a ver. Primero, a ver, molestar. Lo primero que tengo que hacer, la etapa 1, cuando yo hago un proceso de planificación agregada, es definir el horizonte de tiempo, el horizonte de planificación que voy a ocupar. Esto va a ser
un año y medio, 2 años. ¿Ya? Entonces, primera variable, definir cuál va a ser este horizonte de planificación donde yo voy a evaluar las distintas alternativas. Segundo, tengo que determinar una demanda agregada global. Recuerden que por eso se llama planificación agregada. Tengo que agrupar por familias de productos o teniendo una unidad equivalente. ¿Okay? Entonces tengo que definir esta demanda agregada a través de una unidad equivalente, podría ser una alternativa, ¿ya? Donde se incluyan todos los productos y yo tenga esta unidad equivalente, ¿cierto? Que me permita tener finalmente la cifra global que me va a servir como presupuesto de operaciones. Tercero, calcular a partir de dicha demanda agregada todos los recursos necesarios que voy a utilizar, como por ejemplo, la mano de obra, las horas máquina, los materiales que voy a utilizar, etcétera, que se necesitan para poder satisfacer esta demanda agregada. Cuarto, tengo que identificar las estrategias alternativas para lograr satisfacer mi demanda agregada. ¿Cuáles son estas estrategias alternativas? Seguimiento de la demanda, nivel de utilización de la demanda y una estrategia mixta. 3. ¿Sí? Y punto 5, seleccionar aquella alternativa que mejor satisfaga los objetivos de la organización, con cual yo me sienta más cómoda. ¿Ah? Porque yo les dije hace un momento atrás de que siempre uno tiene que pensar en la estrategia que me genere menor costo, ¿cierto? Pero podría pasar lo siguiente, que la estrategia que me genere menor costo a lo mejor no satisface los objetivos de la organización. Por ejemplo, si yo evalúo la estrategia de seguimiento de la demanda y esa estrategia finalmente me genera menores costos, a lo mejor los objetivos de la organización no es que yo tenga que hacer un movimiento de la plantilla, porque el recurso humano está escaso, porque los trabajadores que yo tengo son calificados y hacen un trabajo técnico, y por lo tanto yo los prefiero mantener a todos fijos, aunque esa alternativa de nivel de utilización sea más cara, pero satisface de mejor forma los objetivos estratégicos de la organización. Podría pasar eso, que no siempre el plan más económico es el mejor plan que satisface ciertos los objetivos de la organización. ¿Ya? Eso también tenemos que tenerlo claro. Claro, uno siempre tiende a pensar de que la estrategia que genere menor costo es la mejor alternativa. Sin embargo, ¿cierto? Existen estas variantes que podrían hacernos cambiar la decisión. Entonces, dentro de las estrategias alternativas que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que ya se las he nombrado, vamos a evaluar entonces, siempre pensando en las opciones de capacidad, no opciones de demanda, la estrategia de seguimiento de la demanda, la estrategia de planificación nivelada o estable o nivel de utilización y estrategias mixtas. ¿Okay? Existen empresas que utilizan combinaciones de estrategias de planificación agregada, logrando planes agregados eficaces. Es decir, hacen una mezcla entre una estrategia de seguimiento con una estrategia de planificación nivelada. Y esta combinación probablemente satisface los objetivos estratégicos de la organización y por lo tanto podría ser considerado un plan agregado mucho más eficaz que una estrategia pura. Ya, entonces, ¿qué significa entonces que se haga una estrategia de seguimiento de la demanda? Esto significa de que
yo voy a conseguir los niveles de producción que igualen a la demanda. Me voy a mover en función de lo que demanden mis clientes. ¿Cómo lo hago? Esto lo voy a lograr variando los niveles de mano de obra, contratando o desvinculando. Y de esa forma me voy a ir ajustando a la demanda. Y eso, ¿cierto? Me va a ayudar aprovechando tiempo de inactividad, podría ser otra alternativa, o utilizando la subcontratación. Muchas empresas de servicio utilizan esta estrategia. Guardia de seguridad, por ejemplo, los contratos cuando tengo que cubrir un evento, por ejemplo, o las personas que se dedican al aseo, voy contratando y voy despidiendo en función de los distintos convenios que me pueda adjudicar como empresa. ¿Ya? Entonces, generalmente, las empresas de servicio tienden a utilizar esta estrategia. Y la otra estrategia, ¿cierto? La estrategia de planificación o de planificación nivelada, perdón, o estable, o nivel de utilización. También lo pueden encontrar en la literatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta estrategia? Corresponde entonces a un plan agregado que va a ser constante en todo el periodo. Esto permite, uno, que el inventario en cada una de las etapas amortigue las fluctuaciones en la demanda de producción, inventario de previsión, y lo segundo, mantener las planillas de personal permanente. Eso también es una ayuda para las empresas. ¿Por qué? Porque pueden mejorar la calidad y también pueden aumentar el compromiso de los trabajadores en la empresa. Porque si un trabajador está en una empresa de servicios, por ejemplo, y sabe que si se cae un contrato me van a despedir, ¿qué compromiso va a tener el trabajador con la empresa? Muy poco, ¿cierto? Un compromiso muy bajo. Entonces ahora, si la empresa dentro de sus objetivos está mantener fija la plantilla, claro, eso me ayuda porque voy a mejorar la calidad y además el compromiso de los trabajadores porque van a tener su trabajo asegurado. No van a tener el riesgo de que, oh, ¿qué va a pasar conmigo el próximo mes? ¿Me van a despedir o no? Entonces esa estrategia también ayuda a mantener el equilibrio en la empresa. ¿Cómo se hace entonces una planificación agregada? Hay distintas formas, ¿ya? Una forma es utilizando los métodos de tabla, una hoja de cálculo, ¿ya? Una típica hoja de Excel o un papel, ¿cierto? Donde uno puede hacer los cálculos. O también existen métodos mucho más sofisticados como es los métodos de programación lineal, ¿ya? Que ustedes aprendieron en el curso pasado, Administración de la Producción. ¿Ya? Pero para efectos de este curso solamente nos vamos a concentrar en estos métodos de tabla, ¿ah? Los famosos hojas de cálculo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder utilizar estas hojas de cálculo? Primero, uno, determinar la demanda en cada periodo. Defino mi horizonte de planificación, defino cómo voy a definir los periodos y tengo que tener esta demanda. Dos, determinar la capacidad con el horario de trabajo regular, en las horas extras y subcontratación de cada periodo si las hubiere. 3. Hallar los costos de mano de obra, de contratación, de despido o almacenamiento, si es que voy a ocupar inventarios. 4. Considerar la política de la empresa que debe aplicarse a los trabajadores o a los niveles de existencia. ¿Ah? Y 5, una vez que yo tengo toda la información en estas hojas de cálculo, voy a desarrollar los planes alternativos y voy a examinar sus costos totales. Para efectos del curso, entonces, vamos a considerar que el mejor plan va a ser el plan que genere el menor costo posible. Ok, veamos un ejemplo. Y con esto vamos a ir terminando la clase del día de hoy. El ejemplo dice lo siguiente.
El gerente de un centro de distribución tiene que determinar cuántos empleados de tiempo parcial debe mantener en su nómina. Él desea desarrollar un plan de personal que reduzca al mínimo los costos totales y quiere comenzar con una estrategia de seguimiento y de nivel de utilización. Las dos estrategias que este gerente, ¿cierto?, quiere evaluar. Para la estrategia al nivel de utilización, el gerente desea probar el nivel de la fuerza de trabajo que satisface la demanda con el uso mínimo de tiempo improductivo. En primer lugar, dice, el gerente divide el año siguiente en 6 periodos, cada uno de 2 meses de duración. Entonces, etapa 1, ¿cierto? Definir el horizonte de planificación, un año. Luego definimos los periodos. Acá nos está diciendo de que el año lo voy a dividir en 6 periodos de cada uno de 2 meses de duración. 6 periodos, entonces. Cada empleado de tiempo parcial trabaja un máximo de 20 horas por semana en tiempo regular. ¿Ya? Es un dato importante que tengo que tener en consideración. En lugar de pagar tiempo improductivo, la jornada de trabajo se reduce durante los periodos de poco movimiento. El tiempo extra puede usarse en los periodos peak. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? De que cuando yo no tengo pegas, digamos, porque hay capacidad ociosa, bueno, finalmente va a disminuir el trabajo, pero el sueldo del trabajador lo tengo que pagar de todas maneras, porque él está contratado, ¿cierto? Y aunque no tenga trabajo, ¿cierto? Le tengo que pagar su jornada laboral. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, la demanda pronosticada del centro de distribución se expresa como el número de empleados de tiempo parcial que se requiere en cada periodo dentro del tiempo regular máximo de 20 horas por semana. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Si bien un centro de distribución puede tener muchos productos, ¿cierto? Lo estoy llevando a una cifra global, lo estoy llevando a una unidad equivalente para poder hacer la estimación de la planificación agregada. ¿Y cuál va a ser la unidad que estoy utilizando? Estoy utilizando entonces el número de empleados de tiempo parcial. Esa es mi unidad equivalente. Entonces ya no considero familias de productos, sino que para poder estimar cuánto voy a tener que tener como presupuesto de operaciones, lo voy a llevar a esta unidad, que en este caso es el número de empleados, ¿ah?, o número de trabajadores. Entonces, acá tengo una tablita donde tengo la demanda. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa de que en el periodo 1 voy a necesitar 6 trabajadores a tiempo parcial, en el periodo 2 voy a necesitar 12 trabajadores a tiempo parcial, en el periodo 3 18 trabajadores, el cuarto 15, el 5 13, el 6 14. En total, ¿cierto? Va a ser 78. Actualmente, dice, la empresa cuenta con 10 empleados de tiempo parcial. Esos son los trabajadores que estaban antes de ingresar o antes de comenzar el proceso de planificación. ¿Ya? La empresa contaba con estos 10 empleados de tiempo parcial. La información sobre las restricciones y costos se presentan a continuación. 1. Solo se pueden contratar un máximo de 10 nuevos empleados por periodo. 2. En cada periodo se debe satisfacer la demanda. ¿Ya? Entonces acá no existe la alternativa de no satisfacer la demanda, sino que siempre la debo cumplir, siempre la debo satisfacer. 3. El tiempo extra no puede ser superior al 20% de la capacidad del tiempo regular, 4 horas, ¿ya? Porque la jornada está calculada, ¿cierto?, para 20. Por lo tanto, lo más que puede trabajar un empleado van a ser 24 horas por semana. Y los costos que vamos a considerar para poder hacer este proceso son los siguientes. La tarifa salarial, el sueldo, en tiempo regular es de 2.000
por periodo de 20 horas. Los salarios por tiempo extra van a ser de 150% de la tarifa del tiempo regular. Las contrataciones van a tener un costo de 1.000 por persona y los despidos van a tener un costo de 500 por persona, ¿ya? Y en función a estos datos que tenemos a disposición, tenemos que construir lo que se conoce como la hoja de cálculo, ¿ya? La hoja de cálculo, que se las voy a presentar a continuación. Ahí va. Ya. Aquí está entonces la hoja de cálculo, un Excel, ¿cierto? Y esta hoja de cálculo, que puede ser un Excel, puede ser una hoja donde ustedes puedan hacer cálculos manuales, ¿cierto? O usando calculadora, ¿ya? Lo importante es que esta hoja de cálculo tiene tres, secciones, ¿ya? Tengo por un lado los valores de entrada, tengo por otro lado lo que se llama los valores derivados y finalmente los costos calculados. Y tengo una línea final, ¿cierto? Donde voy a estimar el costo, ¿cierto? Y tengo el total del plan. Tengo los 6 periodos, ¿cierto? Y acá en la fila 14 tengo la demanda pronosticada, que viene, ¿cierto?, de la tablita que salía en la presentación, donde la demanda es de 6 para el periodo 1, 12 para el 2 y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces los valores de entrada, esto es una propuesta, ¿ya? Obviamente las filas o los campos pueden ir variando de acuerdo a la información que tengamos disponible para poder construir esta tabla, ¿ya? En algunos casos pueden haber otras variables que ustedes puedan considerar, por ejemplo, las vacaciones o el inventario generado o otra información que sea relevante para el cálculo de la estrategia, ¿bien? Entonces, vamos a partir con la estrategia de seguimiento y acá estamos colocando, ¿cierto?, todos los datos de entrada, digamos, todos los datos que tenemos a disposición. ¿Y cuáles eran esos datos? Entonces, tenemos primero el nivel actual de la fuerza de trabajo. Cuento con 10 trabajadores antes de comenzar el periodo de planificación. El máximo de contratación van a ser 10 trabajadores por periodo. El tiempo extra es de 20%. La tarifa del salario es de 2.000 pesos. La tarifa en tiempo extra es de 3.000, que sería 150 a 1,5 por el salario, por eso da 3.000. Las contrataciones 1.000 y los despidos 500. Entonces acá tengo los datos de entrada para poder comenzar con el proceso de planificación. ¿Bien? Y bueno, comenzamos. ¿Cómo se hace esto? Como es una estrategia de seguimiento de la demanda, yo me voy a mover de acuerdo a lo que diga la demanda. ¿Ah? Eso es lo que dice la estrategia de la demanda. Por lo tanto, el nivel de la fuerza de trabajo va a ser lo que yo voy a ir moviendo en la plantilla. Por lo tanto, ¿cuánto necesito para el periodo 1? Necesito 6 trabajadores. ¿Por qué 6? Porque 6 es la demanda
pronosticada. ¿Ok? Por lo tanto, si es que necesito 6 y yo voy a tener 6, voy a tener 0 trabajadores con tiempo improductivo, los voy a tener a todos ocupados y no voy a tener que necesitar a ningún trabajador en tiempo extra. ¿Ok? Nos movemos entonces ahora a segundo periodo. ¿Cuál va a ser el nivel de fuerza de trabajo? ¿Cuántas personas necesito? 12. Por lo tanto, el nivel de la fuerza de trabajo son 12. No voy a tener a nadie con tiempo improductivo y tampoco va a haber ningún trabajador en tiempo extra. Profe, ¿Sí? ¿de qué sirve entonces la dotación que nos dan al principio, que son 10? Ahí lo vamos a ver. Dame un minuto. Déjame llegar ahí y te lo explico inmediatamente. ¿Vale? En el periodo 3 tengo 18, porque es lo que me están pidiendo. Me estoy moviendo al ritmo de la demanda. Tengo 0 trabajadores con tiempo productivo y no tengo tiempo extra. ¿Ok? En el cuarto periodo 15, no tengo tiempo productivo, tampoco necesito trabajadores en tiempo extra. Para el periodo 5 necesito 13. No voy a tener trabajadores en tiempo improductivo. Tiempo improductivo quiere decir de que son trabajadores que no tienen una tarea asociada, porque tengo más trabajadores de lo que realmente necesito, ¿vale? Como en este caso estoy haciendo el seguimiento de la demanda, no voy a tener este tiempo improductivo. Y, por último, en el último periodo 14, requiero 14, voy a tener que tener 14, 0 tiempo improductivo y 0 en tiempo extra. Por lo tanto, el tiempo productivo, que es donde yo tengo ocupado a mis trabajadores, va a ser exactamente lo mismo que el nivel de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo trabajadores en tiempo improductivo. ¿Vale? Entonces voy a copiar esto y lo vamos a dejar acá. Ok. Ahora tengo que preocuparme, como yo les dije que en esta estrategia de seguimiento lo importante es ir moviendo la plantilla, contratando o desvinculando. Ahora te respondo tu pregunta, Francisca. Fíjate que acá en el periodo 1, donde es el periodo de planificación, yo necesito 6 trabajadores. Pero mi dotación actual, según lo que tú mismo me comentaste, son 10, ¿cierto? Entonces, ¿voy a tener que contratar trabajadores en este periodo? No. Pero sí voy a tener que despedir. ¿Cuántos voy a tener que despedir? Voy a tener que despedir 4. ¿Por qué 4? Porque partí con una plantilla de 10, desvinculo 4, ¿para qué? Para tener 6 trabajadores, que es lo que requiero en el primer periodo de planificación. ¿Okay? Y no tengo tiempo extra. Me muevo ahora a el segundo periodo. ¿Qué dice? Parto con 6. Y en el segundo periodo necesito 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Voy a tener que contratar a 6 para poder obtener los 12, porque venía con 6 trabajadores del periodo 1. ¿Okay? No tengo que despedir a nadie y por lo tanto tampoco voy a tener a nadie en tiempo extra. ¿Qué pasa en el periodo 3? Necesito tener 18. Y del periodo anterior teníamos disponible 12 trabajadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que contratar a 6 para poder llegar a los 18. No voy a despedir a nadie y tampoco voy a utilizar a ningún trabajador en tiempo extra. Me muevo entonces al periodo 4. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Voy a tener que contratar? No, porque necesito 15 y del periodo anterior venían 18. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que
despedir a 3 para poder llegar a 15 y tampoco voy a necesitar trabajadores en tiempo extra. Me muevo al periodo 5. Necesito 13, pero tengo 15 del periodo pasado. Por lo tanto, no contrato a nadie y voy a tener que desvincular a 2 y no voy a tener a nadie con tiempo extra. Me muevo al último periodo de planificación, el periodo 6, donde necesito 14 y tengo 13 del periodo anterior, por lo tanto voy a tener que contratar a 1, no voy a despedir a nadie y no tengo ningún trabajador en tiempo extra. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No sé si, Francisca, te quedó claro ahora qué hicimos con los 10 trabajadores que teníamos inicialmente. Sí, profe, sí, se entendió. Ok, entonces ahora nos movemos a los costos. ¿Ya? Nos movemos a los costos. Entonces, los costos nos dice que el salario de un trabajador es de 2.000, ¿cierto? ¿Y cuántos trabajadores tengo en tiempo productivo? Los 6, ¿cierto? Que tengo del periodo 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy multiplicando la cantidad de trabajadores, 6, por su salario. Y el salario son 2.000. ¿Okay? Por lo tanto, son 12.000. Tengo trabajadores en tiempo improductivo, 0. Y eso, 0, lo multiplico por el salario en tiempo extra. Perdón, en tiempo productivo. Los mismos 2.000. ¿Bien? Contrataciones. ¿Cuántas personas voy a contratar? 0. ¿Cuánto me cuesta una contratación? 1.000. Los despidos. ¿Cuántas personas voy a despedir en el periodo 1? 4. Y cada despido me cuesta 500. Y tiempo extra, no tengo ningún trabajo en tiempo extra, y el salario en tiempo extra es de 3.000. Y por lo tanto, el costo para el periodo 1 es de 14.000. ¿Bien? Me muevo al siguiente periodo. Y hago lo mismo. Trabajador en tiempo productivo, 12 por 2.000. Tiempo improductivo, 0. Las contrataciones, ¿cuántas personas voy a tener que contratar? 6. Y cada contratación tiene un costo de 1.000. Los despidos, no hay ningún despido, por 0. Perdón. 0 no. 0. Y tiempo extra, tampoco tengo trabajo en tiempo extra, por lo tanto también es 0. Periodo 3. Me muevo. En tiempo productivo tengo 18 por la tarifa, 2.000. Tiempo improductivo, 0. ¿Tengo que hacer contrataciones? Sí. ¿De cuántos? 6 trabajadores. 6 por el costo de contratar, 1.000. Despidos, no tengo que despedir a nadie y tampoco tengo a ningún trabajador en tiempo extra. Me muevo al cuarto periodo. Tiempo productivo son 15 por 2.000, hacerlo más rápido. Tiempo improductivo, 0. 0. Las contrataciones, ¿cuántas voy a contratar? 0. ¿Cuántas personas o trabajadores voy a despedir? 3. ¿Cuánto me cuesta un despido? 500. Y no tengo trabajador en tiempo extra. Periodo 5. Tiempo productivo son 13 por 2.000. Tiempo productivo 0. Las contrataciones
voy a contratar a 0, a ninguno, ¿cierto? Y tengo que despedir a 2, y el costo es de 500 por cada persona despedida, y el tiempo extra es 0. Y por último, el periodo 6, tengo tiempo productivo de 14 por 2000, más tiempo improductivo 0, más contrataciones, tengo que contratar a alguien, sí. Una persona, el costo de contratarla es de 1000. No despido a nadie, 0, y el tiempo extra también es 0. Por lo tanto, el costo de utilizar esta estrategia de seguimiento es de 173.500 unidades monetarias, pesos, dólares, lo que sea. ¿Ya? ¿Dudas con esta estrategia de seguimiento? Lo importante es que esta estrategia de seguimiento, yo me tengo que ir moviendo al ritmo de la demanda, y para poder moverme al ritmo de la demanda, lo que puedo hacer es mover la plantilla contratando o desvinculando. Y ahí llego, ¿cierto?, a este presupuesto de operación. Entonces, en un año de operación, yo tengo que tener un presupuesto de 173.500 para poder operar con estas condiciones. ¿Vale? Movámonos entonces a la segunda estrategia, estrategia de nivel de utilización. Tengo entonces la demanda pronosticada, ¿y qué es lo que hace esta estrategia? Esta estrategia lo que hace es que tengo que fijar un nivel fijo. Por lo tanto, ya no voy a ir moviendo la plantilla. No voy a contratar ni voy a desvincular, sino que voy a hacer los ajustes solamente en el periodo 1, ¿vale? Y voy a mantener estable los trabajadores durante todo el periodo. ¿Cuánto es el número de trabajadores que voy a mantener fijo? ¿Cuánto es el número de trabajadores que voy a mantener fijo? Bueno, ¿cómo lo hago? Lo que tengo que hacer es revisar la demanda pronosticada e identificar el periodo donde la demanda es más alta, que sería en el periodo 3 con 18, ¿vale? Entonces acá hacemos una pequeña ecuación que nos dice de que el 20% del tiempo pueden utilizar los trabajadores como tiempo extra, por eso es 1,20, para poder determinar W, donde W es el número de trabajadores. Y eso me tiene que dar 18. ¿Y por qué 18? Porque es el periodo donde tengo la mayor cantidad de trabajadores. Entonces, si despejo W, donde W es el número de trabajadores, nos da que W es 15. ¿Qué significa esto? Significa de que voy a tener un nivel fijo de 15 trabajadores durante todo el periodo de planificación, ¿vale? Por lo tanto, ahora, ¿cómo cambia? El nivel de la fuerza de trabajo va a ser fijo de 15 durante todo el periodo de planificación. ¿Ya? Ese es el cambio en comparación a la estrategia de seguimiento. No me voy a mover, no voy a contratar y desvincular, sino que voy a mantener siempre este nivel fijo de trabajadores, ¿vale? Entonces acá tenemos que ver qué es lo que pasa con el tiempo improductivo. ¿Voy a tener trabajadores en tiempo improductivo? Sí, voy a tener, porque en el periodo 1 solamente necesito 6, pero voy a tener 15 contratados de forma fija durante todo el año, ¿vale? Entonces voy a tener una diferencia de 9 trabajadores que los voy a tener ahí con tiempo improductivo. Y por lo tanto no requiero tiempo extra. Me muevo entonces al periodo número 2. ¿Cuánto va a ser el tiempo improductivo? ¿Voy a tener tiempo improductivo? Sí,
Porque tengo más trabajadores de lo que requiero. Requiero 12 y tengo 15. Entonces voy a tener 3 trabajadores en tiempo improductivo y no voy a tener trabajadores en tiempo extra. Fíjense lo que pasa ahora en el periodo 3. ¿Cuántos trabajadores voy a tener en tiempo improductivo? 0. Porque ahora tengo menos trabajadores de lo que requiero. Requiero 18, pero tengo 15. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque tengo que satisfacer la demanda. Tengo que tener a 3 trabajadores en tiempo extra para poder tener los 18. En el periodo 4, ¿qué es lo que pasa? ¿Voy a tener tiempo improductivo? No, porque tengo 15 trabajadores y también requiero 15. Por lo tanto, es 0. Y no voy a tener ningún trabajador en tiempo extra. En el periodo 5, ¿voy a tener tiempo improductivo? Sí. ¿De cuánto? De 2. ¿Por qué 2? Porque tengo 15, voy a tener 15 contratados, pero realmente requiero 13. 2 trabajadores en tiempo improductivo. 0 en tiempo extra. Y en 14, en el periodo 6, ¿voy a tener tiempo improductivo? Sí. ¿De cuánto? 1. Y 0 entonces en trabajadores de tiempo extra. Me muevo entonces ahora acá en los valores derivados. ¿Cuánto va a ser el tiempo productivo? En este caso van a ser 6. ¿Por qué 6? Porque 6 del tiempo productivo más los 9 del tiempo improductivo me tienen que dar los 15 trabajadores que tengo contratados. Entonces, fíjate lo que pasa acá. Acá pasa algo súper importante que tenemos que analizar, que es lo siguiente. Los ajustes para esta estrategia de nivel de utilización se hacen solamente en el primer periodo. Por lo tanto, si yo tengo una plantilla de 10 trabajadores y voy a tener un nivel de utilización de 15 fijo durante todo el periodo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que contratar 5. Los 10 que tenía, más estas 5 que voy a contratar, para mantener los 15 durante todo el periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No voy a tener que contratar a nadie durante todo el periodo. Ni tampoco voy a tener que despedir a nadie durante todo el periodo. ¿Ah? Y eso es lo que yo les decía de que acá voy a mantener fijo, voy a tratar de mejorar la calidad y por lo tanto también aumenta el compromiso de los trabajadores porque les aseguro de que no los voy a mover, ni desvincular, ni despedir, ¿cierto?, durante todo el periodo de planificación. ¿Vale? Entonces, sigo acá moviéndome. Periodo 2. ¿Cuánto es el tiempo productivo? 12. 12 en tiempo productivo, más los 3 que tengo en improductivo, me tiene que dar los 15. ¿Ok? Acá, 0 tiempo extra, 0 acá. ¿Qué pasa en el periodo 3? ¿Cuánto es el tiempo productivo? En este caso, el tiempo productivo son los 15 que yo tengo contratados. ¿Vale? Y voy a tener 3 en tiempo extra, donde 15 más 3 me dan los 18, que son los que tengo presupuestado para ese periodo. Periodo 4. Tiempo productivo, 15. Y no voy a tener ningún trabajador en tiempo extra. Periodo 5. ¿Cuánto es el tiempo productivo? 13. 13 productivo más 2 trabajadores en tiempo productivo me dan los 15 que tengo que tener. Tiempo extra, 0. Y en el último periodo, entonces, tengo el tiempo productivo, van a ser 14 más 1 que tiene improductivo, 15, por lo tanto me da 0 trabajadores en tiempo extra. ¿Bien? Y ahora me muevo a los costos. Y multiplico. Tiempo productivo, 6 por 2.000 me da 12.000. ¿Cuánto tengo en tiempo improductivo? 9. Aunque esté sobredimensionado, igual les tengo que pagar su sueldo. Por lo tanto, su salario también va a ser de 2.018. Entonces uno puede ir viendo, tanta plata gastamos y estamos sobredimensionados. Bueno, es una de las alternativas que tiene la empresa. Contrataciones. Voy a hacer
la contratación en el primer periodo de 5, y cada contratación vale 1.000 pesos, y por lo tanto 5.000. No voy a despedir a nadie, y eso se va a mantener durante todo el periodo. Acá también, 0. No voy a contratar a nadie más. Y el tiempo extra en este periodo es 0. Me muevo al periodo 2. ¿Cuánto es el tiempo productivo? 12 por 2.000. Tiempo improductivo, 3 por 2.000, y no tengo trabajador en tiempo extra. Periodo 3, tiempo productivo, 15 por 2.000. No tengo trabajador en tiempo improductivo, pero sí tengo 3 trabajadores en tiempo extra. Y la tarifa son de 3.000. Periodo 4, tiempo productivo, 15 por 2.000, 0 en el tiempo improductivo, y no tengo tiempo extra. Periodo 5, tiempo productivo, 13 por 2.000, más tiempo improductivo, 2 por 2.000. 0 trabajadores en tiempo extra. Y por último, el periodo 6 van a ser tiempo productivo, 14 por 2.000, más tengo un trabajador en tiempo improductivo por su salario de 2.000, y no tengo trabajador en tiempo extra. Por lo tanto, este plan, que de la estrategia de nivel de utilización, me genera un costo de 194.000. Si la comparo ahora con la estrategia de seguimiento, es de 173.500. Es más barata. Por lo tanto, desde el punto de vista del costo, yo me debiese quedar con la estrategia de seguimiento, la demanda, porque es más baja que la estrategia de nivel. ¿Ok? Y bueno, como tarea, les dejo que hagan una estrategia mixta. Acá yo hice una propuesta que me da un costo de 182.500. Acá entonces ustedes jueguen en cómo podría la organización trabajar en base a la demanda pronosticada. Y hagan una mezcla entre algunos periodos haciendo seguimiento a la demanda y en otros periodos haciendo un nivel fijo, ¿cierto? Donde ustedes van a definir el número de trabajadores y calculan los costos y ven a qué llegan. Probablemente van a llegar a una estrategia más eficiente, o en este caso yo no llegué a una estrategia más eficiente y llegué a una estrategia que es más costosa que la estrategia de seguimiento. ¿Ya? Ok, eso sería entonces lo que les quería contar sobre planificación agregada. Quedo atento a cualquier duda, consulta que tengan sobre este contenido. Este archivo Excel que acabo de revisar, ustedes ya lo tienen disponible en Educandos, por si quieren revisar los cálculos, ¿cierto? O alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ok, si no hay dudas, si no hay consulta, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerden de que al momento de estudiar, si a alguien se le genera alguna duda, alguna consulta, no duden en contactarme a través de correo electrónico, o también me pueden contactar a mi WhatsApp. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.